Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que estoy seguro va a resonar con muchos de ustedes, o al menos les va a hacer pensar. El título de hoy es Hande y Kerem, separados, citas opuestas en la misma ciudad. Y sí, si están pensando en esos nombres famosos, están en lo correcto. Pero antes de empezar con el drama y las reflexiones, les recuerdo que si todavía no lo han hecho, suscribirse a este canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y análisis. Denle clic a ese botón rojo y a la campanita para estar siempre al día. Hoy vamos a desgranar una situación que, aunque parezca sacada de una telenovela, tiene mucho de realidad y de las complejidades de las relaciones modernas. Hablamos de Hande y Kerem, dos personas que por las circunstancias que sean, se encuentran en un punto de sus vidas donde sus caminos se han separado, pero curiosamente, siguen transitando por la misma ciudad. Y lo más interesante, en citas completamente opuestas. Esto nos da pie a explorar cómo estas dinámicas pueden afectar no solo a los protagonistas, sino también a quienes los rodean y a la propia percepción de una ruptura o separación. ¿Qué significa estar tan cerca pero a la vez tan lejos? ¿Cómo se maneja la posibilidad de cruzarse en los mismos lugares, con diferentes personas, en diferentes momentos? Vamos a ver cómo estas dos figuras públicas, que ya conocemos por sus vidas profesionales y a veces personales, nos pueden enseñar lecciones valiosas sobre el amor, la vida, y sobre todo, sobre el crecimiento personal tras un final. Prepárense para una conversación profunda y, espero, muy entretenida. Y ahora, pasemos a lo que realmente nos convoca. La premisa es simple pero potente. Hande y Kerem, tras su separación, se encuentran viviendo en la misma bulliciosa ciudad. Pero aquí es donde se pone interesante, sus vidas sentimentales posteriores toman rumbos diametralmente opuestos. Por un lado, tenemos a Hande. Imaginemos que tras la ruptura, ella decide enfocarse en sí misma. Quizás está explorando nuevos hobbies, viajando, o simplemente disfrutando de su independencia y de la compañía de amigos. Sus citas, si es que las tiene, podrían ser más introspectivas, buscando una conexión genuina, una persona con la que compartir intereses profundos, o quizás está en un proceso de sanación que la lleva a priorizar su propio bienestar por encima de la búsqueda de una nueva pareja. Podríamos visualizarla en cafeterías tranquilas leyendo un libro, asistiendo a exposiciones de arte, o disfrutando de largas caminatas por parques, en busca de paz y autoconocimiento. Sus encuentros románticos serían hipotéticamente lentos, orgánicos, buscando construir algo sólido sobre bases de entendimiento mutuo y compatibilidad emocional. Nada de prisas, nada de presiones. Es un viaje personal que puede incluir citas, sí, pero con un enfoque diferente, más centrado en la calidad que en la cantidad, y sobre todo, en la búsqueda de una conexión que enriquezca su vida sin definirla. Por otro lado, tenemos a Kerem. La narrativa popular o quizás la especulación mediática podría pintarlo como alguien que, tras la separación, busca rápidamente volver al ruedo. Esto no significa que sea algo negativo, pero sí contrasta fuertemente con la posible actitud de Hande. Podríamos imaginar a Kerem en un torbellino de actividad social, saliendo con diferentes personas, explorando la diversidad de la ciudad y de las experiencias que ofrece. Sus citas podrían ser más espontáneas, más orientadas a la diversión, a la aventura, a la conquista. Quizás lo vemos en eventos concurridos, en cenas animadas, disfrutando de la energía de la vida nocturna. Sus encuentros podrían ser más efímeros, o simplemente parte de un proceso de redescubrimiento de sí mismo a través de la interacción social y el flirteo. Podría estar buscando una chispa, una distracción, o simplemente experimentando con lo que la ciudad y su soltería tienen para ofrecer. No hay juicio aquí, cada persona tiene su manera de lidiar con una separación, y este es solo un posible escenario. Lo fascinante de esta dicotomía es la coexistencia en el mismo espacio geográfico. Piensen en las posibilidades. Podrían estar en el mismo barrio, en el mismo centro comercial, en el mismo concierto, incluso en el mismo restaurante, pero en mesas separadas y con compañías diferentes. ¿Qué sucede con la mente cuando sabemos que esa persona con la que compartimos una historia importante está a solo unas calles de distancia, viviendo una vida que en apariencia es completamente diferente a la nuestra? Genera una especie de tensión invisible, un eco de lo que fue y de lo que podría haber sido. Para Hande esta proximidad podría ser un recordatorio constante de su pasado, pero también una oportunidad para reafirmar su presente. Ver a Kerem, o incluso escuchar rumores de sus nuevas aventuras, podría motivarla a seguir enfocada en su propio camino, Aba.
lograr las decisiones que está tomando y a sentirse satisfecha con el crecimiento que está experimentando. Si está buscando tranquilidad y conexiones profundas, ver a Kerem en un contexto más efímero podría ser una validación de su propia elección, una forma de decir, esto no es lo que yo busco ahora, y estoy feliz con ello. Podría ser una fuente de inspiración para mantener su rumbo, sin dejarse arrastrar por las apariencias o las presiones sociales de volver rápido, o tener una vida social activa. Para Kerem, la presencia de Hande, incluso si no se cruzan directamente, podría tener diferentes efectos. Podría ser una fuente de melancolía ocasional, un pensamiento fugaz de lo que se perdió. O podría ser un motor para seguir adelante, para demostrarse a sí mismo que puede rehacer su vida y ser feliz independientemente. Si está en un modo más de exploración y diversión, la idea de que Hande está en un proceso diferente podría ser irrelevante, o incluso, sutilmente, validar su propia búsqueda de nuevas experiencias. Cada encuentro que tiene podría ser comparado, consciente o inconscientemente, con lo que tuvo, y eso puede ser un catalizador para el crecimiento, o para la confusión, dependiendo de la perspectiva. Este escenario nos invita a reflexionar sobre las diferentes formas de sanar y avanzar después de una relación. No hay una receta única. Algunas personas necesitan tiempo a solas, otras necesitan distracción y nuevas experiencias. Ambas estrategias son válidas y pueden llevar a la felicidad a largo plazo. La clave está en la autenticidad y en hacer lo que se sienta correcto para uno mismo, sin dejarse influenciar por las expectativas externas. Además, pensemos en el impacto en sus círculos sociales. Si comparten amigos en común, estos amigos se verán en la peculiar situación de tener que navegar entre dos personas que, aunque separadas, siguen compartiendo la misma ciudad. Podrían sentir la presión de no hablar demasiado de uno con el otro, de mantener la neutralidad, o quizás de ser un puente. La dinámica social se vuelve más compleja, y todos los involucrados tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Este tipo de situaciones también nos recuerdan la dualidad de la vida pública y la vida privada. Aunque veamos a Hande y Kerem en redes sociales, en eventos públicos, y estemos al tanto de sus posibles citas, siempre hay una capa de su vida que permanece privada, y que es ahí donde realmente ocurre la sanación y el crecimiento personal. Las citas opuestas en la misma ciudad, al final, son solo la manifestación externa de procesos internos muy diferentes. Podríamos incluso especular sobre los encuentros fortuitos. ¿Qué pasaría si Hande, en una de sus citas tranquilas en un café, de repente viera a Kerem entrando con una nueva acompañante? O si Kerem, en una noche de diversión, se encontrara con Hande en el mismo local, pero con alguien diferente? Estos momentos que tanto nos gusta imaginar en las películas, son los que realmente ponen a prueba la fortaleza emocional y la madurez de las personas. Serían capaces de un saludo cordial, de un intercambio breve y respetuoso. O se generarían miradas incómodas, silencios tensos, o incluso, la necesidad de retirarse. Lo interesante es que independientemente de cómo reaccionen ante un posible cruce, sus citas opuestas en la misma ciudad hablan de sus prioridades actuales. Hande prioriza su paz interior y la búsqueda de conexiones significativas. Kerem, en este escenario, prioriza la exploración y la experiencia social. Ambas son etapas válidas en la vida, y lo crucial es que se alineen con lo que cada uno necesita en ese momento para evolucionar. Este tema también nos lleva a pensar en cómo la sociedad a veces juzga las formas en que las personas manejan las rupturas. Si Kerem sale con muchas personas, puede ser tachado de superficial o irresponsable. Si Hande se toma su tiempo y se enfoca en sí misma, puede ser vista como triste o estancada. Pero la verdad es que ambos caminos son, en su esencia, intentos de recomponerse, de encontrar la felicidad de nuevo, cada uno a su manera. La ciudad, en este caso, se convierte en un telón de fondo indiferente a estos dramas personales, testigo silencioso de vidas que alguna vez estuvieron entrelazadas y que ahora discurren en paralelo. En resumen, la historia de Hande y Kerem, separados pero compartiendo la misma ciudad con citas opuestas, es una metáfora poderosa de cómo las personas abordamos el fin de una relación. Nos muestra que no hay una única forma correcta de sanar o de seguir adelante. Mientras Hande podría estar inmersa en un proceso de autodescubrimiento y búsqueda de conexiones profundas, Kerem podría estar explorando la vida social y buscando nuevas experiencias. Ambas son válidas y la proximidad física en la misma ciudad añade una capa de complejidad, recordándonos la dualidad de las vidas públicas y privadas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que esta exploración de las citas opuestas
en la misma ciudad les haya parecido interesante y les haya dado algo en qué pensar. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que reaccionarían Ande y Kerem ante un posible encuentro? ¿Se identifican más con la postura de Ande o con la de Kerem? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme sus experiencias o reflexiones sobre este tema. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un gran asterisco me gusta, asterisco compartirlo con todos sus amigos que aman el drama y las historias interesantes, y por supuesto, si aún no lo han hecho asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo.